Gerardo, ¿apoyas con la oración, por favor? Sí, vamos a ver, hermanos. Padre bendito, reciba usted toda la honra, la gloria y la alabanza en esta noche. Agradeciéndole porque nos permite estar un día más alimentándonos con su palabra, porque ciertamente es muy necesaria, porque sabemos que así como el cuerpo falla por el alimento, también nuestra alma y nuestro espíritu fallan si no tienen ese alimento espiritual que tanto nos hace falta. Por eso le agradecemos porque ciertamente su espíritu es el que nos permite estar aquí, nos permite escudriñar de su palabra, aprender de la misma, porque ciertamente si no fuera por su espíritu, no estuviéramos aquí reunidos, andaríamos en otras cosas. Por eso es que le agradecemos por su amor y por su misericordia, porque ciertamente su palabra lo dice, aunque nosotros fuéramos infieles, usted permanece fiel para siempre. Pero no por eso nos vamos a agarrar de ahí y vamos a querer hacer lo que queramos, porque ciertamente lo que queremos hacer es tratar de cumplir con su voluntad lo más que se pueda. Quizás hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que es lo más difícil, ya que hay que luchar contra nosotros mismos, contra nuestra mente, contra nuestro ser, porque es lo más difícil de dominar. Pero gracias a su espíritu, porque su espíritu es el que nos permite todo. Por eso es que usted no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Por eso es que le agradecemos y en sus manos entregamos esta reunión y entrego a cada uno de mis hermanos aquí presentes por el Zoom y a su iglesia en general. Y que sea de mucha bendición y que no seamos solo oidores, sino hacedores de la misma. Y todas las cosas las pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, ¿les parece si iniciamos? Acompáñenme a Mateo 8, del 1 al 4. Bien. Lleva como subtítulo Jesús sana a un leproso. 8 del 1 al 4. 8 del 1 al 4. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Se limpió y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Primeramente aquí, ¿qué les llama la atención, hermanos? ¿O qué les hace ruido? Es humildad, ¿no? Si quieres, puedes limpiarme. O sea, no porque, o sea, él podía exigirle, ¿no? Porque yo creo que ya había escuchado que mucha gente hablaba que él era Jesús de Nazaret, que él hacía milagros, que él sanaba gente, y él pudo haberle dicho, oye tú Jesús, sáname, ¿no? O una expresión más de autoridad hacia Jesús, y le dijo hasta las palabras que le dice, ¿no? Señor, si quieres puedes limpiarme, ¿no? Un acto de humildad, es lo que veo, ¿no? La humildad. Yo lo que veo es que él tuvo fe, porque al escuchar todo el pueblo, pues escuchó y dijo, pues tengo fe en esa persona. Bueno, yo para mí fue la fe. De hecho, hay una escritura que dice, ay, ¿cómo dice la escritura? Tu fe te ha salvado. Este hombre había escuchado y dice que la palabra es a través del oír, ¿no? La fe empieza por el oír. ¿Y el oír qué? Pues la palabra del Señor. Entonces él escuchó de Jesús que hacía milagros, pues se acercó a él y le dijo, si quieres, que es una forma de decirle, pues que se haga tu voluntad, ¿no? O sea, si quieres, ándame. Y Jesús le dijo, sí. Aquí la pregunta es, nosotros que conocemos del Señor, ¿quieren que Jesús haga un milagro en ustedes? Entonces, pues no tendríamos que dudar en nada, ¿no? Tendríamos que tener toda la fe. Pero pues muchas veces pasan cosas que siendo cristiano como que se te olvida, se nos olvida. No lo hizo en forma de pregunta. Si quieres, lo estaba afirmando, estaba diciendo, si tú quieres, puedes sanarme. O sea,
si él tan solo quiere, si el pensamiento estuviera en él, no es, ¿quieres o no quieres? O sea, no fue una pregunta, fue, si quieres, puedes sanarme. O sea, si Sí, está en acto de tu, humildad, ¿no? exacto, si está en Sí, tu porque él corazón conocía. sanarme, yo voy a ser sanado. O sea, no fue una pregunta. Aquí dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea, sabía él que lo podía hacer, pero no le estaba preguntando, ¿si quieres sanarme, Jesús? No, le estaba afirmando, si quieres, puedes sanarme, ¿no? Sí, de hecho, por eso te da hincapié a las comas. Si Claro. quieres, puedes sanarme. Y de hecho, en Marcos viene así, ahí en Mateo, lo que leímos dice que se postró, pero acá en Marcos dice, y así que él hubo hablado al instante, no, perdón. Es que se me perdió, perdón. Dice, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla, ¿no? O sea, con toda la humildad fue y le dijo, muy bien. Estaba reconociendo que él tenía el poder para hacerlo. De hecho, hermanos, quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que entrelacen así sus manos y con los dedos índices los junten y después los separen. No es un imán, mucha gente les dice que es un imán, no sé qué tanto jugaban estos de niños, pero quiero que hagan este ejercicio y lo sostengan así por un minuto. Quiero que, ¿Separados? y quiero que vean cómo, por más que su voluntad quiera, los dedos se van uniendo. ¿Un Entonces, minuto? un minuto. Hagan ese No, a mí ya ejercicio. se me cerraron. Sí, a mí también. A ver, un minuto. Un minuto. Un minuto, ábranlos Pero y dile también a los del permitan, Zoom. los No, del porque Zoom no también, los del Zoom también. Pero ponle las manitas bien cerca. A ver, hermanos. Entrelacen sus manos. No, aquí está. La minimizona, Sí, ¿verdad? ahí está. Sí. Entrelacen sus manos y con los dedos índices, pónganlos en línea. Los otros dedos, abrácense, nada más estos los separan y por un minuto nada más vayan dejando que los dedos se vayan cerrando para que vean cómo funciona su... Sí, o sea, tenerlos así, o sea, así, estos dos, y después los separas, y un minuto, y tus dedos, en teoría, se deberían de juntar nuevamente, aunque tú no quieras. A ver, inténtenlo aquí en casa. No, yo sí ya lo intenté y se me cerraron. Sí, se cierra Antes en de- automático. Sí, a mí también. Sí, a mí también se me cierra. ¿Los dejo? Bueno, voy a contar el minuto. Es un ejercicio Ya te contestaron. Ok, ahí dice, en inglés. Aquí no sé. que traducido, ¿ves? A ver, míralo. Pero lo puedes poner, Pero ¿quién lo puso en inglés? ¿Quién? lo puedes poner en traductor, ¿no? Bueno, ¿Qué clase de brujería es esta? Según es esto, ¿verdad, Cintia? Es lo que quisiste decir. Bueno, ¿por qué les digo esto? A mí nunca se me cerraron, ¿eh? Es que este es un ejercicio muy interesante. ¿Por qué? Porque yo cuando lo estaba analizando, o la persona que me hizo este ejercicio, me hizo entender algo, que nuestro cuerpo, nuestros tendones y nuestras manos, por ende, por naturaleza, tiende a cerrarse, porque hacia allá van dirigidos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántos de nosotros en nuestra mente, eso es a lo que se llama ego? El ego hace que, ¿por qué se van a cerrar? Entonces, ¿cuántas veces tú no luchas con eso? Por no querer cerrar los dedos, no querer seguir la corriente, no querer seguir con lo que es. ¿Por qué les digo esto? Porque es un ejercicio muy interesante que evoca en esta enseñanza. ¿Por qué? Porque justamente como lo decía Caro de Israel, lo hace con esa humildad y no de una forma egocéntrica. De hecho, aquí hay dos significados, y quiero que pongan atención en cuanto a egocentrismo y autoestima, que parecen ser lo mismo, pero no lo es. El egocentrismo es percepción distorsionada de nosotros mismos, que evoca hacia la arrogancia, la presunción y la soberbia.
Y la autoestima es conjunto de creencias, percepciones y pensamientos que nos ayudan a sentirnos bien, evocando a amabilidad, humildad, trato amigable y trato afable. Aunque pueden ser creer que es lo mismo, sus repercusiones son muy diferentes. ¿Por qué? Porque el egocentrismo es eso, creer que tienes una autoestima sana cuando al final de cuentas eso te lleva a ser arrogante y ser soberbio con las personas que están a tu alrededor. Exactamente. A las personas que están alrededor. Y de hecho, aquí lo podemos ver hay dos escrituras donde claramente el Señor se ve el desprecio a este tipo de actitud, hasta este tipo de comportamiento. Porque imagínense al leproso diciéndole a Jesús, hey, tú Jesús, ven acá y sáname. ¿Por qué? Porque me lo merezco. O sea, con esa arrogancia y esa altivez. Es tu obligación. O porque te he visto, ¿no? Que sanas a muchos, sáname a mí, ¿no? Y de hecho lo podemos ver en otra escritura con Pablo el mago, ¿no? Que no buscaba el espíritu del Señor, sino quería comprarlo para ser un hombre de renombre, ser un hombre con fama, porque la gente lo reconociera. Y muchas veces eso nos pasa. Simón. Simón, es que como es como prenda de pedo, sí. ¿Puedo hacer un comentario? Ajá. Yo creo que aquí lo más interesante es que se postró, ¿no? Eso fue lo más interesante, ¿no? Que lo adoró en ese momento, ¿no? Y al adorarlo, pues lógicamente que viene la humildad, viene todo eso. Primero reconoció quién era, ¿no? De hecho, acompáñenme, Gerardo, ¿me apoyas? En Proverbios 8:13 y Bernardino en Isaías 14:13 al 15. Proverbios 8:13 habías dicho. Proverbios 8:13. ¿Isaías qué? Y Bernardino, Isaías 14:13 y 15. Amén. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Isaías 14:13 y 15. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Aquí de quién está hablando? ¿Por qué habla mucho de él? Porque él es el padre de la arrogancia. Fue tan arrogante que quería ser semejante a Dios. Y muchas veces no nos pasa así, hermanos, que a veces queremos que porque nosotros tenemos una educación o unos principios o ciertas actitudes, queremos que los demás lo hagan conforme a nosotros lo entendemos. No permitimos a las personas de alguna forma ser humanos, equivocarse, pero sí ayudarlos y todo lo contrario. De hecho, algo que a mí me llevaba a ver es tener cuidado y tener en cuenta en 5 cuestiones que yo puedo identificar. Una, aquellas personas que se sienten ofendidas por todo, que no les puedes decir nada, no les puedes hacer ningún reclamo, no reclamos, sino sugerencias o cualquier tipo de situaciones, ya por eso te evocan a enojarse o a sentirse mal o a querer siempre ganar, siempre tener la razón. ¿Cuántas personas no hay que a fuerzas quieren que sea como ellos dicen? O no solo eso, sino también ganar en competencias o siempre estar a un nivel más alto que las demás personas. ¿Por qué? Porque eso evoca la arrogancia. A eso evoca todo ese egocentrismo que quieres que todas las personas sean como tú quieres que sean. No les permite ser como ellos deben ser. Otra cosa es ser superior a todas las personas. Sentirte superior o querer poseer más que otras personas.
querer poseer más, no por el hecho de que quieras tener o divertirte, o no sé, por ejemplo, yo algo que me anhelo en mi corazón es tener, comprar cierta motocicleta que a mí me gusta, pero porque a mí me gusta. Y porque o sea, eso es para mí, no para demostrarle a alguien más lo que tengo, lo que hago. Entonces, esa es la diferencia de esas situaciones. Entonces, hay que tener cuidado en esas luces rojas, en esas alarmas. En esas alarmas. Si tú te sientes ofendido por cualquier razón, siempre quieres ganar en una discusión, o quieres tener siempre la razón, o sentirte superior al otro, o querer poseer otras cosas, pues debes de tener cuidado. ¿Por qué? Porque estás permitiendo que tu valor no lo esté disponiendo conforme a la voluntad de Dios, sino a lo terrenal. Y algo que le gusta al Señor es que tú tengas un equilibrio, y de hecho acompáñenme a Isaías. Claro, ¿me apoyas? En Isaías 43:4. Isaías 43:4. Ujú. Dice la palabra de Dios, Isaías 43:4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. Exactamente, es ese equilibrio. Es el equilibrio que el Señor quiere para tu vida. Que sepas lo que vales para Él, pero no por lo que vales para Él, que tú minimices a las demás personas y que te sientas superior. De hecho, en Proverbios 16:18, ¿me ayudas, Gerardo? Proverbios 16, 18. Proverbios 16:18 habla sobre esto. Amén, dice así. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Exactamente. ¿Y cuántas veces no hay gente soberbia o hay gente que a fuerzas quiere por cualquier discurso? A veces se nos olvida más el contenido de la palabra, o que debemos de, de que la palabra que leemos, como decía hace unos cuantos domingos el hermano Andrés, que no se nos olvide vivir la palabra. ¿De qué sirve que estemos los domingos, que estemos los miércoles, martes, jueves, viernes leyendo, si lo que estamos leyendo no lo estamos poniendo? Entonces, eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si algo me he dado cuenta, ¿quién es el que más sabía después de Dios? Diablo. El diablo, porque era su mano derecha. Y sin embargo, tanto conocimiento que lo llevó Envanecerse. a envanecerse y sentirse superior. ¿Por qué hago énfasis en esto con respecto al leproso? Porque el leproso tiene toda la actitud contraria, tiene toda esa actitud contraria que, como decía Caro, es la humildad. De hecho, lo contrario a arrogancia, presunción o soberbia, es la humildad. Y la humildad de corazón. De hecho, fíjense, ¿qué es lo que hizo después el leproso? ¿O qué es lo que lo manda a hacer Jesús? Que se presente con el sacerdote. Que se presente Y con que el dé, sacerdote. ¿no? Así como había ordenado Moisés, ¿no? La Así que ofrenda. tenían que presentarse a una ofrenda y presentarse al sacerdote. ¿Por qué creen por qué, por qué ustedes qué considerarían después? Imagínense que ustedes son ese leproso. Imagínense que el Señor ya los restituyó, ya los sanó. Ahora, ¿qué le contestarían al Señor? ¿Irían con el sacerdote o irían a otro lado? El sacerdote, porque ya es mandato de Dios. Me imagino que ese viene en las leyes, ¿no? Que tenía que ir así.
Tienen que Sí. presentarse ante el sacerdote cada 7 días. Es que era un Sí, rito de la purificación. es que era leproso. Sí, Ah. de No, hecho, no es en todas, ¿verdad? Cuando sanan, por ejemplo, porque ya ves que sanan cojo y sanan ciego. Todos los que son sanados de alguna enfermedad tienen que ir a hacer el sí, rito de sí, la no es para todos. purificación con el Ya. sacerdote en el Antiguo Testamento. 7 días. Ujú. De hecho, vamos a leer en Miriam, vamos a leer sobre, en números, Ujú. vamos a leer sobre Miriam, bueno, María, la hermana de Moisés, está en números 12, del 1 al 16. Bernardino, ¿me ayudas? 12, número 12. 12, dijiste 12, ¿verdad? Ajá. 12 del 1 al 16. Todo completo. Ajá. Dice, María y Aarón murmuran contra Moisés. ¿Es ahí, verdad? Ajá. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque le había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que habían sobre la tierra. ¿Hasta ahí? ¿O me sigo? Todo hasta el 16. Luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón y a María, y he aquí que estaban leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después del pueblo partió de Alcerot y acamparon en el desierto del Parán. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí te puedes dar cuenta de lo que sucedía con los leprosos. De hecho, también está en Levítico, nomás que es Levítico 13 y 14. Entonces, leerlos completos, ¿o quieren que los leamos? Como tú veas. Es que está muy largo, Están ¿no? largos, ¿ah? Están largos. Sí, Ajá. nada más da la cita si quieres. De hecho, Levítico 13 y 14, nada más vamos a leer el 8. O sea, el Levítico 14, 8. 14, 8. Amén. Está atrás del número. Levítico 14, 8. Dice, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda por 7 días. Imagínense a María, la hermana de Moisés,
una de las virtudes de las mujeres hebreas era su cabello. O uno de su de más, de, ¿cómo se puede decir? Honra. De su honra. Imagínense que a los 7 días, ¿qué dice aquí? Raerá su pelo. Entonces quiere decir que María, me imagino que según la ley de Moisés, tuvo que raer su pelo. Entonces, ¿por qué les hago hincapié en esta situación? Aparte, Aarón era el sacerdote, ¿no? Ahí. El sacerdote, ya el sumo sacerdote. Entonces, ay, se me fue la idea. Ah, imagínense que hoy en día una como mujer, en estos tiempos, todavía estuviera vigente esta ley del- de lo que tienes que hacer con el leproso, lo que tenía que hacer con el leproso. Y yo creo que en estos tiempos muchas mujeres no quisieran tan solo sanarse por su pelo o por la vanidad. Y eso es a lo que decíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos tan inmersos tanto en nosotros mismos, que queremos que todo alrededor gire en torno a nosotros. Hoy en día yo me he dado cuenta, o por ejemplo, he visto estas, ¿cómo se llama? Coaching. Todo este tipo de situaciones donde te dicen, no, es que tú debes de, de hacer las cosas por ti, sin importar a quién dañes, lo importante es que tú estés bien, como decía Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios. O sea, no importa a quién le hagas daño, simplemente tú estés bien. De hecho, yo recuerdo una vez, escuché un comentario en una agrupación que decían, permítete serle infiel a tu esposa, o permítete, ¿qué? No sé, era una distorsión ya tal en este grupo, que al final de cuentas se manejaban ya más por ese egoísmo, Por ello. por el yo, por lo que, como lo venimos manejando aquí, que les decía lo que es el ego, de querer hacer forzosamente nuestra voluntad. Yo me imagino que aquí el leproso fue y hizo lo que le dijo Jesucristo, pero muchas veces, ¿qué pasa con nosotros? Imaginemos que en nuestra vida, todos los problemas que traíamos antes de conocer a Jesucristo, todos los problemas que tú traías antes de conocer a Jesucristo, es esa lepra. Y encuentras a Jesús, Jesús te sana y te manda a que vayas y consultes la ley para ver qué es lo que tienes que hacer. En este caso, pues son las escrituras, ¿no? Que consulte las escrituras para que ahora, después de haber sido salvo o de haber sido sanado, te muevas como lo haría Jesucristo. ¿Y cuántas veces no nos pasa eso, que a veces queremos amoldar las escrituras, amoldarlas para justificar que nosotros queremos tener la razón? Y si alguien nos quiere hacer algo, ahí sí nos sentimos ofendidos y sí queremos que el fuego del Señor, el fuego consumidor del Señor se lleva a nuestros enemigos, pero cuando nosotros cometemos ese agravio, ahí no queremos que nos pase absolutamente nada. Queremos que nos perdonen. Entonces, a veces es muy complicado. De hecho, la escritura lo dice, ¿no? Con la misma vara que estás midiendo es con la misma que vas a ser medido. O no hagas lo que no quieres que te hagan. Exactamente. De hecho, el mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. El mismo modo que quisieras que te trataran a ti, ese mismo debes de tratar a los demás. Entonces ahí te das cuenta de esa situación. Después de que, imagínate tú cómo ese leproso que conoció al Señor y que llegó a su altar con esa humildad de, Señor, sáname, Señor, perdóname, Señor. Y después cuando el Señor te sana, ¿qué es lo que pasa? Vas y haces lo que te manda el Señor de ir y seguir su voluntad. Imagínense ese leproso que hubiera hecho, ese leproso, no, pues ya me curó el Señor,
mejor me voy con mi familia, voy a hacer un banquete, voy a celebrar, porque ya estoy sano, sin antes hacer lo que tenía que hacer. ¿Y cuántas veces no nos pasa así? ¿Cuántas veces no nos pasa que el Señor ya nos trajo con esos lazos de amor, ya nos sacó de donde estábamos, ya nos curó de esa lepra espiritual, y sin embargo seguimos cometiendo esos mismos errores? ¿Por qué? Porque otra vez te vuelves a ensorbecer, otra vez te vuelves arrogante, otra vez te vuelves soberbio. Entonces, es algo que veíamos aquí. Por ejemplo, yo me imagino que Miriam se ha de haber arrepentido de las murmuraciones que hizo hacia Moisés, porque no me imagino que Moisés orando y de todos modos María no se hubiera arrepentido de esa situación. Pues a veces este, es en vano, ¿no? De hecho, Caro, una vez leíste una historia, ¿no? De bautismo, que el condenado sabía nadar. Ah, sí. No me acuerdo cómo va. Pensé que el viejo hombre Sí, Pensé que el un viejo hombre ya había muerto, Muerto en las pero el aguas. condenado sabía nadar. Ajá. Y así nos pasa, o sea, sí, entonces, aquí te das cuenta de esa situación, cómo a veces aflora nuestro ego y esa distorsión de lo que es irreal de nosotros mismos, pues evoca eso, ¿no? Hay una historia, ¿no? De los 10 leprosos cuando son sanados y solamente regresó uno para darle gracias. Dijo, ¿y dónde están los otros 9? ¿No fueron 10 los que sané? Solamente uno regresó. ¿Y cuántas veces no nos pasa así? Que a lo mejor tenemos necesidad y una vez que empezamos a servir a Dios, ¿no? Empezamos a llegar temprano, hacemos muchas cosas, aquí estoy, Señor, ve mi servicio. Y ya el Señor te contesta y te olvidaste del servicio, de todo lo que hacías. Y ese es el problema del hombre, que a veces somos muy mal agradecidos, ¿sabes? A veces estamos buscando el favor de Dios, pero ya cuando el favor llega, ya no, Señor, ya hasta aquí. Si me vuelve a pasar otra cosa, nos decía una hermana, no, pues es que yo siento a veces, me siento mal con Dios porque, bueno, no es una hermana, es una persona que está conociendo apenas. Dice, porque a veces siento que nada más busco a Dios cuando me pasa algo, pero antes ni lo busco ni eso, y se está dando cuenta, ¿no? Y hoy que está conociendo esta persona al Señor, dice, hoy me estoy dando cuenta que en medio de mi necesidad, hoy ya le busco, pero a veces es necesario que Dios nos pase por esas pruebas. María, ¿qué es lo que pasó? Murmuró de Moisés. No le encontró algo malo en las escrituras, pero le encontró algo, que era una mujer cusita. Dicen que las mujeres cusitas eran de tez morena, como de Etiopía. De hecho, de por ahí viene. Y dijeron, ah, de ahí me agarro, ¿no? Y le empezaron a tirar por cuestión de la mujer que había tomado, porque bien le dijo el Señor a los hebreos, no agarren ninguna de las mujeres de los alrededores, ¿no? Sin embargo, dice que empezó a murmurar de él y al momento se llenó de lepra. Entonces también vemos que la lepra en las escrituras habla de, hay algo en nuestra vida. Cuando llega esa lepra a tu vida, a lo mejor no es una lepra física, a lo mejor es una lepra espiritual en la cual tú necesitas hacer lo que se le dijo al leproso. Ve y preséntate al sacerdote. Ve y preséntate ante Dios y ponte a cuentas. Y síguelo. Y una vez que ya has sido limpio, ahora ve y sea agradecido. Por eso cuando yo veo a hermanos sirviendo de corazón, digo, es un corazón agradecido por todo lo que Dios ha dado en sus vidas, pero no le buscamos como los otros 9. Los otros 9 sí lo buscaron para que los sanara y una vez sanados, ahí te ves, Jesús. ¿Quién sabe quién eras? No te conozco ya. De hecho viene ahí que cuando lo manda Jesús a hacer la ofrenda, ¿no? Como la de Moisés decía, conforme a la ley de Moisés, dice, para testimonio de ellos. O sea, en cuanto el Señor nos quita esa lepra, pues tenemos que dar testimonio, ¿no? A aquellos que no conocen de Cristo. Y dice que él, a la ofrenda, el Señor le dijo, no digas nada, y él lo fue divulgando a todo el mundo, ¿no? De que ya había sido sanado. Imagínate la alegría de tener lepra y que la gente a lo mejor hasta lo hacía a un lado de no te me acerques, me vas a contagiar o cositas así.
no sé si recuerdan del COVID, ¿no? Que nada más alguien estornudaba y ya, yo me imagino que la lepra ha de ser algo así, ¿no? Que, o sea, se sienten muy despreciadas las personas porque no, pues porque es una enfermedad contagiosa. Pero me llama mucho la atención eso, ¿no? Dice, para testimonio de ellos, ¿no? ¿Cuántas veces a lo mejor el Señor sí nos sana, sí nos cura, sí nos libra de todas nuestras opresiones, pero no lo contamos, se queda en nosotros, no damos ese testimonio, ¿no? Y no por vanagloriarnos, ¿no? Sino que las mismas personas vean ese testimonio, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es eso que te cambió, no? O sea, ¿qué es eso que te transformó? ¿Quién es aquel que te curó, no? Entonces, ¿se me cuenta? No, y de hecho en Efesios, vamos a leer de Efesios 4:2. Oye, Efesios 4:2. Vamos a leer el 1 y el 2. Porque esto es lo contrario a lo que estamos hablando. Esto es lo contrario a lo que hablamos sobre esa ensoberbecencia que Efesios 4:2. Bueno, 4:1 y 2. 1 y 2. ¿Lo tienes, verdad? Efesios 4. 4, 1 y 2. 1 y 2. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué es importante esto? Porque en amor, si hace, bueno, lo pueden buscar en YouTube, pero hace mucho tiempo hablamos sobre que el amor más que un sentimiento es una decisión. Y es la decisión de ayudar a tu prójimo. Por ejemplo, hay gente de lo que les comentaba que prefiere a veces tener razón que el amor hacia sus hijos o el amor hacia su pareja. Y a veces eso los separa. Y aquí dice, soportados con toda humildad y mansedumbre. Sean humildes con su prójimo. ¿Y cuántas veces no pasa, no? Que en un matrimonio, por ejemplo, una discusión de pareja, uno de los dos siempre quiere ganar. Pero en lugar de que de permitir que el Señor trabaje dentro de ustedes y poder llegar a su unión, ¿qué es lo que preferimos? Enojarnos, preferimos nuestro egoísmo, preferimos, ahora sí que nuestro yo, de que nosotros queremos que se hagan las cosas a nuestra voluntad. En lugar de unirnos con el amor de Cristo, ¿qué es lo que nos hace? Nos separa. Entonces, yo una vez escuché el testimonio de un señor que comentaba algo que a mí me dejó impactado. Y el señor comentaba que tenía una discusión con sus hijos y desde ahí el señor cambió su trato ya con sus hijos. Pero me llamó mucho la atención la historia que él contaba porque él decía que siempre estaba reteniendo a sus hijos. Porque les decía algo y sucedía. Pero era más su soberbia del señor que el amor hacia sus hijos. Y a veces así pasa, ¿no? Es más querer tener la razón y querer juzgar a los hijos que el amor que tienes hacia ellos. Entonces, este señor siempre los regañaba, y un día su hijo, el menor, le dijo, es que, ¿sabes qué es lo que más me duele, papá? Que prefieras tu razón al amor que tienes hacia nosotros, al amor que tienes hacia tus hijos. Y dice que esa vez el señor se quedó así, dice que no durmió toda la noche porque le pegó en el ego. En el ego, le pegó toda la noche en el ego, y entonces desde ahí empezó a cambiar su trato de sus hijos. ¿Por qué? Porque ya no, ¿por qué es importante esto? Porque a veces te lleva hacia el juicio de las demás personas. Por ejemplo, tú cuando vas a predicar a una persona, no vas a llegar luego juzgándolo, diciéndole yo tengo la razón y tú estás equivocado.
yo me voy a ir al cielo y tú te vas a ir al infierno. No, vas a ir predicando y con el amor de Cristo, así como Él ha traído a muchísimas personas, de ese mismo modo tú debes de comportarte con las demás personas. De hecho, no queda otra cosa más que es eso, ¿no? Seguir la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios pues, está escrita en el libro. De hecho, acompáñenme a Jeremías 15:19. Me faltan 4 escrituras. Terminamos y damos paso a ¿Jeremías qué? que pase. Jeremías 15:19. Amén. ¿Lo tienen? ¿Está por Isaías? Ajá. Adelante. Adelantito. Es el libro que sigue. ¿Jeremías qué dijiste, perdón? 15. 15:19. Amén. Dice, esto es lo mismo que pasó con el leproso y con muchos de nosotros, ¿sale? Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Por qué? Porque lo que el Señor ya te mostró es la forma en cómo te debes de comportar. Y es lo mismo con el leproso. ¿Creen que si el Señor tuvo piedad con el leproso, esa enseñanza que le dejó el Señor, verlo con otro leproso, no lo ayudaría? De hecho, Israel hace unos, ya tiene, creo ya son años, que comentabas de los motociclistas estos, ¿no? Los de subterráneos. Que andaban en motocicleta, Compartiendo el evangelio. compartiendo En las noches. en las noches, exactamente. ¿Por qué? Porque muchas veces eso es lo que pasa. Al alcohólico lo restituye y muchas de esas personas van y ayudan al alcohólico. O hay personas que, por ejemplo, no sé, las sacaban de las drogas y les da esa capacidad para las mismas personas que sufren drogadicción, pues de alguna forma apoyarlos, ayudarles. Entonces, eso es lo mismo que pasa con nosotros, o que debería de pasar. Así como el Señor nos restituyó, hacerlo. Y por último, estas 3 escrituras, Israel, ¿me apoyas? En Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17. Y Caro, ¿me apoyas con San Juan 7:17? Y Reina de Efesios 6:6. San Juan 7:17. San Juan 7:17. ¿Lo leo? Dice Primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y después, Caro, Juan 7:17. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y Reina de Efesios 6:6. Y dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a que lo estudia. No, Efesios 6:6. No, el 6. ¿Sí? 6:6. Ay, yo estoy en Galata. Por ahí va, por ahí va. Es el que sigue, el libro que sigue. El libro que sigue hacia adelante. El que sigue, Dale, dale. no el anterior. Efesios 6:6. Para no me regañes. Galata. Dice, no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que pasó con el leproso? ¿Hizo la voluntad de Dios después? O aquí no lo marca como tal, pero imagínense ustedes que son ese leproso. ¿Qué harían en su vida después? Está con Jesús, ¿no? Pues yo siento que ahí, por ejemplo, tú estás hablando de lepra, no físicamente, sino espiritualmente.
La lepra la teníamos antes, ¿se acuerdan? Ujú. Era una lepra que pues fea, ¿no? Para el Señor. Entonces, pues son los pecados que teníamos. Es una lepra que yo tenía antes, ¿no? Pero como Dios me limpió de esa lepra, es lo que está hablando, no lepra físicamente, sino también está hablando espiritualmente. Bueno, Sí, así es. Así es. Pero ahora tenemos una lepra llamada orgullo, soberbia, Es contagiosa, ¿eh? Igual que la sí, lepra, es sumamente contagiosa. Por eso es que eran separados los leprosos, porque se contagiaba. Y a veces así nos pasa. Nos contagiamos de ego, de orgullo, de muchas cosas que Dios ya nos ha limpiado, ¿no? O sea, realmente, como bien decía usted, pues es todas las cosas que teníamos mal, pero ahora que ya le conocemos, así como este leproso, ¿cuántas veces no doblamos nuestra rodilla y decimos, Señor, por favor, ayúdame? Señor, por favor, esto o lo otro. Pero estamos reconociendo que el Señor puede hacer las cosas, pero si es su voluntad, ¿no? Decía Vicente, y a mí me gusta mucho una moto, me acuerdo, el pastor decía que él también quería comprarse una moto, y lo que el Señor le dio en ese momento fue una bicicleta, porque era lo que necesitaba para transportarse, ¿no? A veces eh, uno pide cosas, pero realmente no sabemos por qué razón a veces el Señor no nos las da, ¿no? Él nos da siempre lo mejor, dice que sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Y lo que nos pide es precisamente que nos limpiemos de esa lepra, porque la lepra es la que te va a separar de Él. O sea, mientras tú tengas lepra, no te va a hacer Él nunca a un lado. Eso estoy seguro, nunca te va a hacer a un lado. Pero mientras tú no pongas de tu parte el hacer lo que la ley manda, que es ir con el sacerdote, con los leprosos, por ejemplo, nosotros es que ir a la iglesia, ir a limpiarte. Cada 8 días que tú vas a la iglesia, cada vez que tú te conectas al Zoom, tú aprendes algo. Muchos podrán decir, no, pues ese tema de la lepra yo ya lo sé, y ya lo había escuchado muchas veces, pero hoy aprendiste algo. Hasta si quieres en los dedos que puso este Vicente, a lo mejor hasta en eso. ¿Y sabes por qué es? Pues porque separados de Dios nada podemos hacer. Tenemos que ser como esos dedos, siempre estar juntos. Dice la palabra de Dios, porque aunque ustedes son infieles, Dios siempre se mantiene fiel, siempre permanece fiel. Entonces, pues vayamos hacia aquel que siempre es fiel y que puede limpiarte. Él puede limpiarte si tú te dispones. Decía esta mujer del flujo de sangre, si tan solo tocar el borde de su manto, ¿sería qué? Sanada. Si tan solo Jesús, si tú quisieras perdonarme, Señor, de mi falta, de lo que hice, si tú me perdonas, Señor, yo voy a ser sanado. Pero a veces uno no se puede perdonar. A lo mejor Dios ya te perdonó, pero tú todavía te sigues flagelando con eso, ¿no? Entonces, pues de vez con vez creo que esta es una enseñanza muy grande en la cual nos dice Dios, haz lo que hizo el leproso. Reconoció doblando rodillas que Jesús podía hacerlo. Y no solamente lo sabía, sino que lo reconoce con su boca. Dice, si quieres, puedes limpiarme. Tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Pero aquí estoy. Tú decides. No, y es que de hecho, retomando el ejercicio que les hacía de los dedos, es justamente eso. Nuestro cuerpo está diseñado para que los dedos se junten. Y esa forma de unir los dedos está perfecto. Pero, ¿cuántos de nosotros, al menos yo se los digo porque es una forma o es un ejercicio de meditación que yo aprendí para darte cuenta qué tan desarrollado tienes tu ego? ¿Por qué? Porque si tú ves que tus dedos se van juntando, Pero dije, no se me juntaron, ¿no? si tus dedos se van juntando, es normal. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros queremos, Sí, luchamos, nuestra manera, luchamos sí. para separarlos. Entonces, es lo mismo que pasa aquí. Ujú. Muchas veces el Señor te está indicando, haz esto, tienes que hacer esto, y haz esto, y haz esto. Y dicen, no, es que tiene que ser como yo digo. Mm. A veces quieres imponer más tu voluntad que la del Señor. Es como yo una vez les compartí en la iglesia. El objetivo que yo tenía pensado que iba a ser por un camino o un plan que yo tenía.
Pero ¿qué es lo que pasó? El Señor me llevó por otro lado. Por otro lado, fue diferente el aprendizaje, pero aprendí muchísimas otras cosas, pero al final de cuentas el objetivo se cumplió. Y a veces nosotros luchamos contra corriente en lugar de dejarnos guiar por el Señor. Entonces, a veces el Señor nos sana, pero a veces queremos otra vez volver a enfermarnos. ¿No? Eso lo comentábamos en Damas. ¿Cuántas veces hay esa guerra entre el corazón y la mente? Y yo les decía, ¿a quién le tenemos que hacer caso? ¿Al corazón o a la mente? Y llegábamos a la conclusión que a ninguna de las dos, sino al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te puede guiar de la mejor manera y te puede aconsejar de la mejor manera y te puede dirigir hacia dónde es. Y platicando una vez con mi esposo, le decía, fíjate cómo es el Señor, él pudiendo a los israelitas pasarlos directamente a la tierra prometida, no, fue esclavitud, desierto, tierra prometida. Y en ese proceso del desierto les enseñó muchas cosas, ¿no? Y cuántas veces va a haber procesos o caminos que para nosotros, digamos, no va a ser muy fácil, pero el Señor te lleva por todo un desierto para enseñarte ciertas cosas, para que tu corazón se vaya preparando para llegar a ese objetivo como Él quiere que llegues, ¿no? Entonces, pues gloria a Dios por la palabra y que nos ayude a menguar y que Él crezca, ¿no? Que si tenemos ego, orgullo, soberbia, que Él sea quien crezca en nosotros, ¿no? ¿Alguien más? De eso, porque nosotros ya hablamos Del Zoom, alguien que quiera compartir. Claro, claro, tenía una. No como plumas. ¿Sí nos están escuchando? Del Zoom, ¿alguien quiere comentar algo, hermanos? ¿Sí me están escuchando? Hermana Fanny. Hermana Fanny, por favor. Gracias. Si se escucha, no se espanten. Ah, ok. A mí me llamaba mucho la atención cómo Dios es tan grande y de un solo versículo daba el tema y nos permitía ver la importancia de primero reconocer que Él tiene el poder de hacer todo, que Él puede cambiar en nosotros todo aquello que nosotros como seres humanos no podemos, pero que primero le tenemos que creer que Él lo puede hacer. Es cuando este leproso se acerca a Él y primero se postra, está reconociéndolo como mayor que Él. Y cuando le dice, si tú quieres, también está reconociendo que aunque Él tiene el poder de hacerlo, las cosas se van a hacer solo si Dios quiere. Y creo que también eso es algo que a veces en la fe duele aceptar, porque nosotros quisiéramos que las cosas fueran a como a nosotros nos acomoda, y no es así. Las cosas deben ser como Dios quiere y nosotros debemos aceptar su voluntad. En la palabra dice que su palabra es buena y es perfecta, y también dice que todo, para los que creemos en Él, pues todo lo que nos pase es para bien. Entonces, hay que saber aprender a aceptar su voluntad, no con resignación, sino con gozo, sabiendo que Él siempre va a hacer lo mejor para nosotros y que Él también puede cambiar lo que es necesario que cambiemos, siempre y cuando nosotros creamos que Él tiene ese poder. Eso era todo. Amén, gloria a Dios. Exactamente. ¿Alguien más? De aquí. Jacqueline. Ya que. Hola, buenas noches. Hola, Jacqueline. Está la historia, me gusta mucho la historia de el ciego Bartimeo cuando recibe la vista, porque alguien le hizo una canción, pero dentro de la historia marca versículos en donde los mismos discípulos y gente que le seguía a Jesús por un momento callaba cuando él clamaba. Al estar clamando a Jesús, algunos le decían cállate. Y cuando Jesús lo escucha, se para y le pide que venga. Otros le llamaron y le animaron. Te está llamando el maestro. Cuando llega el ciego, dice la palabra que brinca, llega a la presencia de Jesús, dice el versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista.
Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hemos comentado parte de lo que el Señor ha permitido en el estudio, la permanencia en Dios una vez que te responde. Y va haciendo, yo creo que con el paso del tiempo, el que el Señor también nos va mostrando esa permanencia. Yo creo que hay quienes, primero en esta historia, reconoció, no le dice alguna otra descripción más que maestro y está con letras mayúsculas. Pero después de que lo sana, dice la palabra de Dios y sigue. Y la constancia y la permanencia, muchos de nosotros no la tenemos y la vas adquiriendo con el paso del tiempo. Pero lo que te va ayudando en el Señor a permanecer es que te va demostrando de continuo que es fiel y que no nos hace malas jugadas. Pero que también, aunque hay, como decía la hermana Fanny, la voluntad de Dios a veces no nos agrada, también en esa Él se queda con nosotros. Dice creo que está en Corintios, de Dios es el sí y en Él es el amén. Aunque también en Él son los nos, sabemos que la permanencia en el no, yo creo que es una de las cosas en las que Dios más te ayuda a que te fortalezcas. Es fácil permanecer en Dios cuando te dice que sí. Dice, Señor, bendito seas, pero cuando dice que no, es de las cosas más difíciles quedarte y decir, Señor, pues si así tú quieres, por algo así lo quieres, Padre, y a seguirle. Porque en el camino del Señor y la carrera que cada uno hemos seguido cuando empezamos a seguir a Jesús, es seguirle pese a los nos, con todos los sís y los ahorita nos. En el Señor también vives procesos de que a veces son sís, a veces son nos y ahorita no. Pero en la historia de Bartimeo a mí me gusta porque muestra que aunque había gente que conocía de Jesús, había visto milagros del Señor y discípulos le seguían, callaron a alguien que tenía necesidad y le decían, cállate, o sea, no hagas ruido, como que a veces desanimaban. Y cuando el maestro le dijo, ven, llámalo, dile que venga, otros tantos le dijeron, ánimo, el Señor te está llamando. A muchos nos encontramos en ese camino, animamos hermanos y por otros momentos como que desanimamos a los hermanos, pero la respuesta que te va a dar el maestro, solo el maestro la sabe. Lo que sí tenemos que seguir orando es trabajar en la permanencia, en pedirle a Dios que Él sabe en qué podemos permanecer y que posiblemente otras debilidades no nos sea fácil permanecer. Pero Bartimeo dice la palabra de Dios que cuando recobró la vista, le seguía. No dice por cuánto tiempo le siguió a Jesús en el camino, pero posiblemente aunque no le haya seguido al tener el testimonio, lo que habían hace ratito compartido, ¿no? Ir a contarlo. No dudo que el testimonio que a cada uno Dios nos dé es la herramienta o para evangelizar o para seguir dando testimonio de que Jesús hizo algo en nuestra vida. Y es hermoso saber que en la necesidad que tengamos, Él está, aunque no siempre nos sentimos con el ánimo de decir gloria a Dios, pero también es parte del proceso en que en los dolores o en tus debilidades, Él nos enseña a levantar las manos, a doblar las rodillas y como el Señor permitía leer la semana pasada con Ana, Ana lloró amargamente y lloró con una amargura porque ya se sentía débil en su fe, pero la oración hace ver cómo el testimonio de Ana, una vez que oró y lloró y dejó su amargura, limpió sus lágrimas y siguió adelante y se le quitó la tristeza. Y muchos de nosotros seguimos orando, pero no soltamos el asunto, lo seguimos cargando y nos gusta flagelarnos con el asunto muchas veces. Si tú y cada uno de nosotros ya oramos al Señor Jesús, es el soltarlo y seguirle, o sonriendo sin el tema de seguirlo trayendo porque va a pesar. Pero gracias a Dios porque nos sigue, como dice la hermana Fanny, puede ser un versículo o pueden ser una historia completa, pero de que Dios nos habla, Dios nos habla. Gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Fíjate, de hecho, una escritura que iba a leer es Apocalipsis 3, 16, 17, no la iba a leer, pero la voy a leer. Dice, pero porque eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca.
porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no sabes que tú eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es justamente de lo que hablabas, de esa permanencia, de permanecer en el Señor, y a veces estamos como que sí o como que no. O sea, no eres ni tibio ni caliente. Perdón, ni frío ni caliente, sino eres tibio. O sea, quieres estar con el Señor, pero estás a medias. O sea, no dispones tu corazón a lo que te indica o a lo que te manda. Y muchas veces eso pasa, ¿no? Por ejemplo, si algo he aprendido yo, es eso, aceptar lo que sea. Por ejemplo, estaba bromeando con Israel la vez que Caro me dijo de la obra de teatro que iba pasando. Dice, Vicente, tú eres tal. Ah, ok. ¿Por qué? Porque he aprendido eso. Si tienes la oportunidad de servir al Señor, sea mínima la que sea, cualquier situación, sea hasta repartiendo una receta o no sé, mínima el servicio que le des al Señor, viene de Él. Entonces, por eso hay que aprender a aceptar todo ese tipo de cosas y tener eso, ¿no? Esa permanencia en el Señor, porque muchas veces, cuánta gente hay que se afana con otras cosas y deja las cosas del Señor a un lado, o empieza a hacer otras cosas y no hace las cosas del Señor por estar haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, eso es algo que he aprendido y eso es algo que gracias a Dios me ha enseñado. Entonces, que permanezcamos, ¿no? Que permanezcamos en el Señor. ¿Alguien más quiere? No, claro. La fe tiene que estar, o sea, uno no debe de perder el objetivo a lo que va, porque realmente si la pregunta fuera, ¿a qué vas a la iglesia, hermano? Pues ¿a qué vas? O sea, ¿cuál es la respuesta? ¿A qué vas a la iglesia? A buscar a tu Dios, ¿no? A Jesús, en el que crees que tienes fe. Eso es lo que vas, no vas a hacer otra cosa, sí, te vas a encontrar hermanos y sí, todo eso, pero tú no debes de perder el objetivo, de tener los puestos ojos en el autor y consumador de la fe, porque pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y el consumador pues dice que es Jesús. Hay otras escrituras que dicen, solo cree, dice, solo cree, pero que creas en lo que no ves. O sea, imagínate, el leproso no, imagínate que el leproso hubiera empezado a llegar con la gente y preguntándole a la multitud, oye, ¿crees que Jesús me sana? Oye, tú veo que sí te conoces las escrituras, a ver, dime, no, él llegó directo con Jesús. Fíjense que cuando yo conocí del Señor, ya saben que yo no lo conocí en una iglesia. Y en la literatura, claramente dice que en uno de los pasos que nosotros tomamos como nuestro poder superior a ese grupo, y claro, ¿por qué? Porque es gente que dices, ah, pues estos me ayudaron, sí, pero son siervos que te apoyaron a que tú conocieras del Señor. Y ya después dice, cuando eres nuevo, tomas a ese grupo como tu poder superior, pero cuando pasa el tiempo, dice, te das cuenta de que Dios es el que hace todo, no es el grupo en sí, no son los servidores, sino es Dios el que hizo todo. Entonces, pues no tenemos que perder eso, o sea, porque fíjense, hay cosas y pasa en los grupos y en la iglesia, que tú ves llegar a dos personas y la que invitó al otro ya no va, ¿te das cuenta? La que invita a uno ya no va, pero Que invitaron. la situación aquí es que el que nada más iba acompañando es el que se queda y el que invitaron ya no va. Pero ese es un propósito que Dios tenía. O sea, sí, tú fuiste y el otro porque te invitó y el otro ya no fue, pero tú te quedaste porque a ti te convenció. Entonces, es eso, no perder los ojos en Jesús y esa fe que nunca te falte, porque si tú sigues leyendo, lo hemos leído varias veces aquí en la Escritura, dice que sin dudar, todo lo que le pidas al Señor es sin dudarlo, porque si no, pues no, entonces no es fe.
Si estás dudando, pues no es fe. No, entonces no hay que perder, no hay que perder la fe. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, la verdad, a mí me gustan mucho los temas y me gusta estar indagando. Por mí no terminaríamos nunca, pero hay que tener un final. Entonces, Gerardo, ¿me apoyas con la oración, por favor? Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, le damos gracias porque ciertamente usted siempre nos recuerda a través de su palabra lo que tenemos que hacer, aunque muchas veces como humanos tenemos ese gran defecto que no podemos dominar, el cual es todo lo que vemos y lo que escuchamos, lo capturamos con nuestra mente y eso es lo que hacemos. A veces vemos, pero no observamos. A veces oímos, pero no escuchamos. Y su palabra es clara, dice, porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Por eso es que, como decíamos, que 10 leprosos fueron y solamente uno de los 10 le agradeció, regresó con Jesús. Así somos porque no escuchamos lo que el Señor quiere. Si no, si todo el mundo tuviera fe, las iglesias estarían, no sé, tendrían que ser inmensas, tendrían que ser en algún estadio donde se congregaran todos los domingos porque todos tienen fe, pero las escrituras son claras y a Dios no se le pasa nada. Además, a Él no se le puede engañar. Por eso es que le agradecemos porque ciertamente su palabra dice que a muchos tienen ojos y no los iba a dejar ver, tienen oídos y no los iba a dejar escuchar, para que ellos solos tuvieran que buscaran, que les costara algo por no creer. Por eso es que le agradecemos porque ciertamente hace tiempo que no creíamos y usted vio algo en nosotros y nos alcanzó y lo recibimos, así lo dice su palabra, que usted toca nuestra puerta y que si le abrimos usted pasa y cenará con nosotros y entrará en nosotros. Por eso le damos gracias porque ciertamente lo hemos seguido y eso es gracias a su Espíritu Santo, porque sin su Espíritu Santo yo creo que ya ni lo seguiríamos, haríamos las cosas que seguimos haciendo como el mundo las hace, porque el mundo no le conoce. Y así también lo dice su palabra, que los del mundo escuchan al mundo, pero los que somos del Espíritu escuchamos las cosas del Espíritu. Por eso es que le agradecemos y esperamos que todas estas enseñanzas, así como va empezando el año, que nos propongamos hacer no solamente oidores, sino hacedores de su palabra y buscar siempre lo espiritual y no lo material, porque por lo regular siempre hemos sido pedigüeños. Pedimos y pedimos y pedimos, pero pedimos cosas vanas, cuando usted lo único que nos manda es, todo radica en los mandamientos que amemos a Dios y por consiguiente que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y queremos ese fruto que viene de usted, mi Señor Jesús, que es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y queremos mucho fruto conforme a su voluntad, pero a veces nos hemos perdido de eso. Su palabra dice que primero busquemos su reino y su justicia y todo se dará por añadidura. Y nosotros lo hacemos al revés. Primero queremos que se den las cosas antes de buscarlo y de hacer su voluntad. Por eso es que le agradecemos por su amor y su misericordia, porque ciertamente somos siervos inútiles. Y aquí estamos, esperando su voluntad, porque sabemos que en sus manos, sabemos que todas las cosas son para bien. Por eso le pedimos por su iglesia y que todas las necesidades que haya, que si usted quiere, que usted las cubra. Y conforme a la fe que tenga su iglesia, que así sea. Y en sus manos estamos,
y le pedimos que venga a bendecirnos para mañana hacer el tema, el viernes también, y que nos podamos ver el próximo domingo reunidos como hermanos en un solo espíritu y con un solo Dios, con Jesucristo. Y esto se lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias.